Muy buenos días, bienvenidos al canal de nuevo. Tiempo y atención, entramos en libertad, salimos en libertad, gracias a los nuevos miembros, a los nuevos suscriptores. Y continuamos con esa secuencia hermosa que tiene que ver con Jacobo Greenberg. Hoy tocamos un tema a través de Jacobo Greenberg que se titula Manipulaciones emocionales. De esto todos yo creo que sabemos bastante, ya sea por estar un lado o estar en el otro o haber estado en los dos. Incluso en el lado de víctima, jugar con las manipulaciones emocionales. Existen personas que sienten gran necesidad de aplicar un chantaje emocional a otras. No es que sean conscientes de ello. Si fuéramos conscientes de que es así, entonces seríamos perversos y malvados, de naturaleza malvada. Esto nace de la inconsciencia, hábitos, educación, incluso genética. Este chantaje no es más que una manifestación o una manipulación mediante la cual quien la utiliza desea sentir que tiene un poder y una dominación absolutos sobre otra persona. La manipulación consiste en crear sentimientos de culpa a través de una continua queja acerca de los daños que la persona a quien se quiere manipular ha causado a la que manipula. Aseveraciones como mira lo mal que estoy por tu culpa, o mira todo lo que me haces sufrir y lo que estoy sacrificando solamente porque tú estés feliz, etc., crean en aquellos a quienes se dirigen una sensación de que por necesidad deben ceder en lo que no quieren hacer, para lograr que la persona que se ha sacrificado tanto pueda tener por lo menos alguna satisfacción. Yo creo que con solamente esta introducción ya da para una revisión histórica de cada uno. A mí esto me recuerda mucho a la frase esa de Anthony de Melo que dice: prefiero ser feliz a estar contigo, y la otra persona dice: qué egoísta eres, que me abandonas. Y entonces uno se pregunta: bueno, entonces ¿quién es el egoísta? Tú prefieres que yo sea infeliz porque esté contigo. Da igual el género y el número. Por supuesto, tales aseveraciones nunca están justificadas, siempre surgen de la inseguridad profunda de quien las utiliza y además de una convicción muy arraigada en el sentido de que nadie tiene derecho a hacer lo que realmente quiere, porque siempre hay un chuleta o una chuleta, un director de orquesta, un jefe, una jefa, un manipulador, un amigo, el Espíritu Santo material que, producto de estas cosas, te quiere imponer. Y nosotros muchas veces decidir aceptar como víctimas, porque, bueno, en el fondo aguanto esto, pero como hay billetitos o cierta seguridad, aguantamos aquí, bueno, y te acostumbras porque la vida es tan dura, esto es muy real, tan dura que para qué, nada es perfecto y algo habrá que pagar en el camino. Y somos así. Esta convicción es simplemente la reacción ante una situación en que la persona que necesita manipular se ha colocado. Tal situación es siempre una en la cual lo que realmente desea o pretende esa persona está bloqueado o impedido por alguna estructura o compromiso. Es decir, la persona que manipula no es libre y por tanto no vive en la forma como quisiera. Precisamente por ello opina que nadie tiene derecho a vivir libre y por consiguiente cree tener autoridad para manipular y someter. La persona con esa estructura se vuelve guardián y custodio de ella. Todos quienes dependen en una u otra forma de esa estructura son sometidos a la custodia. Pero esto está a nivel individual, de pareja, social, laboral, político, religioso, económico, universal. La que ha escogido el rechazo tiene suerte. Desde luego que sufrirá muchas imposiciones, pero mantendrá una independencia emocional que posteriormente
la hará ser ella misma. La que ha optado por la aceptación siempre se sentirá insegura al manifestar algo que desea o al pensar en algo que se opone tácitamente a la estructura que se le ha tratado de imponer. Sus relaciones con otra gente y consigo misma estarán siempre asociadas con la necesidad de mantener una apariencia. Al mismo tiempo, se sentirá con el derecho y la obligación de custodiar la estructura que se le ha impuesto y de imponerla a otros. Obviamente, se ha transmitido la situación original y esa transmisión hace que se perpetúe la necesidad de imposición. Solo en el momento en que las personas que tienen la necesidad de imponer estructuras empiecen a descubrir su propia valía, solo entonces empezarán a cambiar. Y ese cambio siempre implicará tirar por la borda toda su historia. Yo recuerdo una historia que he contado aquí de unos conocidos en un partido de fútbol de sus hijos, donde el elemento estaba con su mujer y hijos, y él, sinceramente, ahí delante de todos, dijo que cuando él llega a casa, su mujer tiene que estar en su casa. Entonces yo me pensé que era una cosa como de risa, ¿no? Pero no era de risa. Luego comprobé que no era de risa. Lo que le daba risa era a la mujer que se reía, al lado de él le reía la gracia, la cosita. Y luego todos los que eran amigos de verdad con él, pues ahí estaban en esa cosa así. Pero bueno, esto tampoco quiero entrar en ello porque cada uno tiene bastante con sus cosas y luego cada uno decide lo que quiera decidir, no importa. Porque al final el paso es individual. Este audio de hoy en particular es importantísimo porque, en mi opinión, es el pilar, P-I-L-A-R, columna que sustenta la sociedad, yo diría, de toda la vida. Lo que nunca hemos querido hablar así claramente. Y sí, es cierto que la cosa está un poquito más mezcladita, que no es que uno obtenga la felicidad absoluta, porque esto es un trabajito así más largo, pero que existe, que es cabronazo, que es el pilar que mueve y del que nada queremos hablar. La necesidad de imponer una estructura tiene como base y motivo la idea de que aquel a quien se le impone es simplemente una propiedad y el que le impone, el propietario. Esto es la religión, la evangelización, la propaganda, los adeptos, sí, la política, la economía. Todos queremos ser millonarios, pero esto no se justifica porque para ser millonarios y tener la licencia o papelito de millonario, alguien tiene que haber que no tenga para que exista la comparativa. Y así vamos todo el tiempo. Implica una básica y definitiva falta de respeto en la capacidad pensante de ambos, del que impone y de quien la recibe. La razón de esto último es muy fácil de entender. La estructura fija y determina en forma explícita cuáles conductas son las esperadas y cuáles las esperables. Al seguir las normas asociadas a una estructura no es necesario pensar, ni existe riesgo alguno de cometer error. En cambio, al confiar en uno mismo sí existe el riesgo. Si la persona se conociera, sabría que siempre es más productivo dejar sin trabas los procesos mediatorios de pensamiento, pues en tales condiciones de desinhibición estos cursan y se manifiestan mucho más creativamente que cuando son bloqueados. Es decir, cuidadito y miedo todo el tiempo. La inseguridad que estas personas sienten de sí es lo que explica todas estas conductas. Dicha inseguridad está, a su vez, determinada por una actitud analítica con la cual continuamente valoran sus conductas y las motivaciones con ellas asociadas. Tal actitud fue creada, a su vez, por alguien que impuso la necesidad de valoración al juzgar los actos y manifestaciones conductuales de quien así se volvió analítico. Por otro lado, la necesidad de imponer una estructura surge paradójicamente de la inseguridad que se tiene acerca del valor de la misma, es decir, quieren poder. Esta inseguridad impulsa a tratar de convencer al otro acerca de la necesidad
e importancia de aceptar la estructura. El que impone la estructura desea que ésta sea aceptada por el otro, puesto que tal aceptación implicaría darle más realidad a la misma y, por tanto, disminuiría la inseguridad básica acerca de su valor. Si la persona estuviese enteramente segura de lo que piensa, no necesitaría imponer nada en absoluto, puesto que sus pensamientos en esa situación no requerirían ningún acuerdo para adquirir mayor realidad. Serían reales por sí mismos. La idea de que al conseguir el acuerdo del otro se le da mayor realidad a una idea o concepto surge del proceso de socialización en que se nos enseña a pensar que el valor más importante es el de compartir realidades con la gente que nos rodea. Entonces, por ahí, si queréis, podemos poner algún ejemplo. Compartir realidades, el nazismo, toda Alemania. Francia, libertad, igualdad, fraternidad. Mataron a mucha gente. El comunismo, por ejemplo. El fascismo. El populismo. Claro, las religiones. Por eso se necesitan adeptos. Bueno, descerebraos y descerebrás. Es importante. Porque así estamos en la mayoría. La mayoría dice. O la economía. Uy, la economía. La democracia. Hostias con la democracia. Lo estúpido de todo este proceso es que aquel a quien se subordina nuestra realidad interna tiene exactamente el mismo mecanismo de dependencia del acuerdo que nosotros. En esa forma, cada quien depende en su realidad interna de la aceptación de ella por el otro. De ahí que lo único que surge de esta situación son el absurdo y la comedia más trágica de la vida. Sí, queridos amigos, esto es un pilar grande. Por eso, aquí entramos en libertad, salimos en libertad, incluso si me equivoco, porque esa es la libertad. Y no creamos la fundación de amigos de Telegram que se juntan un ratito, 10.000 personas reunidas a meditar acerca del aire que respira por la nariz y que crea abundancia al exhalarlo. Y toda esta serie de majaderías cómicas. Hay mucho majadero en todas partes. Entonces, yo todas estas chorradas hace tiempo que no. A ver, que claro que he hecho chorradas, muchas, y alguna más que me queda por hacer. Sí, seguro que sí. Pero por lo menos empezar a verlas y decir, ¡pah! Vaya gemitada, ¿no? Vaya cosa, ¿no? Esto de estar referenciado por alguien, la pertenencia, el grupo, los judíos, no sé qué, el bautizo, la comunión, hostia puta, te está... No. Importante lo de la desobediencia, del vídeo que hice el otro día, y luego de trascender la desobediencia, pero simplemente desde un lugar llano y sincero y humilde, entrar en libertad y salir en libertad. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana, os dejo con Jacobo Greenberg. Chao.